Desde cero. Y bienvenidos a este segundo episodio de Punto Aparte. Soy César Frescolero Loyola y los invito a acompañarnos a este programa donde le queremos dar una visión más profunda a los hechos de la coyuntura. En esta ocasión vamos a conversar no de la campaña política, sino de las figuras interesantes de la campaña que se está armando. Personajes que cambian, personajes con aspectos cómicos, personajes que pueden terminar siendo importantes en la campaña. No personas, sino lo que se ha construido alrededor de ellas, y para eso quiero invitar en esta ocasión a una persona que se ha dedicado a la construcción y el trabajo en las imágenes de los personajes públicos. Ella es Pamela León Andrioli, consultora en comunicación política y máster en comunicación política, también colega mía en algunos espacios. Hola César, ¿cómo estás? Y bueno, a ver si podemos hacer camaradería en este espacio también. Encantada de que me invites en este programa. Siempre un gusto, Pamela. Vamos a conversar hoy de, como decía, algunos personajes alrededor de personalidades en lo público. Estos 4 candidatos: Francesco Tabacchi, Leonidas Issa, el presidente Daniel Noboa, con él todo un gobierno que hay alrededor, porque en el caso particular de él es presidente, movimiento político, gobierno. Los otros creo que son candidato y movimiento. Hay un tercer elemento ahí. Y Henry Cucalón. Yo creo que hay 4 figuras interesantes. No estamos hablando de cómo le van las encuestas, no estamos hablando de siquiera sus propuestas de campaña, sino cómo están construyendo un imaginario o cómo intentan construir un imaginario alrededor de ellos. Así es, de hecho lo que tú has comentado, César, es importante porque hay que analizar qué elementos se utilizan para generar unas asociaciones implícitas que pueden llegar a construir, como tú dices, imaginarios, pero además unas fidelidades que pueden no ser tan transitorias. Entonces creo que sí es interesante que abordemos estos temas. Sobre todo tú has mencionado 4 candidatos que han cambiado un poco su branding político electoral, y vamos a decirlo electoral porque están en un momento de campaña ahora, pero sí es interesante analizarlos también desde esa identidad, imagen que establece Joan Costa, por ejemplo, y ver si coincide o no coincide. A ver, explícanos ese concepto. ¿Qué es la relación identidad-imagen? Bueno, Joan Costa hace unos vectores interesantes de comunicación, y lo interesante de eso es que no es comunicación política como tal, sino comunicación corporativa. Pero estos vectores son extrapolables a la comunicación política, que se cruzan en 4. Tienes la imagen, la identidad, la comunicación y la acción, y su transversal, la cultura. Entonces, ¿qué es lo que te permite conocer esto? Si la imagen coincide coherentemente con la identidad. Un ejemplo: Guillermo Lasso tomándose una pescuezuda pilsener en la 9 de octubre, imagen e identidad completamente transgredidas. Uno puede ser disruptivo, pero sin marginar esa coherencia entre ambos elementos. Lo que tienes después de eso es un falseo o algo muy forzado que no solo vende, sino que se ridiculiza. Sabes que quisiera entonces por eso empezar por el final. Teníamos preparado en el video 4 de Henry Cucalón, porque hay algo interesante de él, y ya lo vamos a ver en los videos, ¿no? Es una persona, por ejemplo, que si uno lo conoce en su carrera, a él siempre le ha gustado el tema de las huecas, los encebollados. Es parte real de su personalidad. Pero la imagen de él, en la asamblea, él mismo recuerda, le decían Principito, en su círculo de amigos, canciller, ¿ya? Aunque él sí sea de huecas, no parece un tipo que va a huecas. Y eso demuestra que a veces la falta de concordancia no es con tu realidad, sino con lo que la gente piensa que es tu realidad. Que puede ser tan difícil transmitir una mentira o un cuento como transmitir una verdad. Tú estás hablando de algo muy interesante ahora. De hecho, has dicho unas palabras bastante distópicas que podría ser interesante definir. Cuento, verdad y realidad. Ya lo dice, por ejemplo, Yuval Harari, habla de esta verdad que se entiende desde un espacio de familiaridades, y ese es un sesgo cognitivo de Kahneman, y luego tienes una realidad que puede llegar a representarse desde otros espacios de acuerdo a cómo se está enmarcando. Y lo que tú dices ahora ¿es posible que existan elementos contrapuestos o elementos que retroalimenten un branding político? Veamos entonces el video de Henry Cucalón. En los 80, 90 me encantaban 2 grupos de música
medio techno. Clip, y había otro que me encantaba que era Right. Todos salían en el show de Bernard, que mi tío, ¿no? Tío muy querido, un hombre extremadamente culto, un hombre extremadamente sensible, que me adentró en el mundo de la música. Teníamos mucha cultura musical y en el tema de la gastronomía también. Él adoraba comer desde un lomo a la Chateaubriand hasta la guatita. En TikTok y en las redes sociales están que se me cargan, me joden por mi apellido. Me dicen de todo, cucalón, cucharón y otras cosas más que mejor ni les digo. Aquí estamos en plenas fiestas de Cuenca, así que vamos a preguntarles con qué nomás puede rimar mi apellido. ¿Con qué crees que rima cucalón? ¿A qué le suena cucalón aparte de cocolón? Sí, sí. Yo mismo cuando hice mi firma para mi primera cédula puse cocolón. Zamborondón. Rucalón. Bolsón. No sé. Comelón. Culón. Ah, no. Zapatón. Barrigón, no decir. Vacilón, barrigón. Condón. Adiós. Ella es mi amor. Balón. Chagarro. Canción. ¿Y a ustedes qué se les ocurre? ¿Qué palabra rima con cucalón? Cosas que no podemos repetir. Pero por ejemplo, ahí tienes en el primer video, ¿no? La gastronomía habla también de música. Otra vez, el que lo conoce, él sí es rockero. Sí, sí. A él le encanta esa música de toda la vida. Pero con su forma de hablar, que también es auténtica, como que no empata eso, como que engaña. O sea, a ver, y honestamente, si ustedes miran mis playlists, algunas no van a la personalidad y a la forma en la que me he visto, ¿no? Pero, ¿cómo afecta eso a su campaña? ¿Cómo la está jugando, bien o mal? Depende de cómo lo enfoques en el marco narrativo. Por ejemplo, y aquí hice algunos apuntes. Él habla también de Bernard, y eso es una figura que genera un traslado. Ah, no está de Bernard Fougères, claro. Exacto. Y con una falda en el piano. Claro, y apunta a un electorado que invoca ciertas cosas. Ya mayor. Ya mayor. Otra cosa, él habla de Clip, que es una banda local de rock. Ya, otra cosa que lo hace, ¿cuándo lo hace? En las fiestas de Cuenca. Entonces, hablamos de un Henry Cucalón que se va a un espacio, digamos, de folclor, de popularidad, y también, por ejemplo, qué es lo que hace con Cucalón, que es lo que a mí me llama la atención. Eso se llama asociación implícita nominal. ¿Qué es lo que hago con eso? Como sé que hay dos Henrys en contienda, tiene que haber un diferencial para recordación en papeleta. Entonces, no había pensado así, como la diferencia de HK. Exacto, y como esos dos Henrys estuvieron en el PSC, hay demasiados elementos estructurales que los asemejan. Entonces, ese cucalón, por ahí puede ser que yo esté desvariando, como se dice, y tal vez estoy siendo muy profunda, hace mucho sentido. Pero es posible que suceda esta asociación implícita, cucalón, cocolón, fonéticamente similar. Mejor irme por ese lado a que piensen Henry y el PSC, ya hay dos. Exacto. Y se disipa. Entonces, claro, además de eso, como ya pertenece o tiene este estilo de clase política tradicional por el partido del que vino, por el rol de asambleísta, es mejor distanciarse un poco de eso, considerando que ahorita todos los elementos que menciono son elementos de cultura pop. Entonces, no es que busca llegar a un electorado joven, sino que tal vez se busca no acentuar esa visión de clase política tradicional sin que eso le avergüence. Pero ahí también va el tema, ¿no? La cultura pop no es solamente los Zoomers, los Centennials, como su servidor, ni los Millennials, un poco más atrás. Ya, la cultura pop también es la generación X, también es la gente de la mediana edad, o sea, y ahí está apuntando tal vez él, pero yo insisto, ¿no? ¿Será que funcionará tener un personaje tan complejo proyectando todos sus intereses disímiles? Tener al que es rockero y huequero, pero habla como intelectual y filósofa, y lee de Obama y lee de Nixon, todo en una sola cosa. Rafael Correa tenía tenías el candidato religioso, el candidato melecista, tenías no candidato cuando era presidente, una multiplicidad de, digamos... Pero lo que chupa el futbolero si hay millones de electores, o sea... Lo que hay que ver es si se contraponen o se retroalimentan. Sinceramente pienso que en este momento tan coyuntural de campaña es mejor exponerlos, porque de lo contrario te encasillas hacia un espacio en el que no vas a poder transformarte más adelante. ¿Pero no deberías esconder algo de eso después? ¿Escoger por dónde te vas? ¿Por qué te digo que no? Porque en este momento estamos en un globo de inmediatez en el que el bien más preciado en este momento no es la plata,
es la atención. Entonces, y aquí me llevas a otro tema. Hay 4 momentos importantes que destacar: registro, captación, posicionamiento, fidelización. Y en este momento lo que se busca, sobre todo por el tiempo de fase de pre-campaña, es justamente captación. Lo que importa realmente es qué hago con esa captación. Lo lamentable es que generalmente se queda en la captación. No buscamos la fidelización porque es mucho más, genera muchos tiempos más amplios y es más aburrida. Claro, pero ahí yo pienso, ¿no? ¿Quiénes necesitan fidelizar y quiénes no en este Una proceso, buena en este pregunta. momento? Yo creo que ya hay un par de votos duros en el correísmo y anticorreísmo, que yo creo que en la anterior campaña, por ejemplo, cometieron el error de querer fidelizarlos. Te acordarás de Luisa González con las gafas Así y los es. borregos. Un mes haciendo eso, digamos, el voto más duro, más instalado. Para mí eso no... Fue un error de ellos. Yo Ya. creo que el elemento fue interesante, el timing de campaña no fue el correcto. Y ahora tienes a Henry Cucalón haciendo algo parecido. Porque él está apelando a un voto anticorreísta a veces con los mensajes de Construye, de no vamos a tener a correístas, pero ya Construye tiene a ese voto, digamos, o ya los conocen los anticorreístas a ellos. Pero los conocen desde un espacio de poder distinto al que pueda representar Henry como candidato. Entonces sí le toca de alguna manera generar un espacio que no antagonice con lo que dice Construye, pero que sí pueda hacer mella de eso desde su propio metro cuadrado. Y ahí, por ejemplo, es interesante lo que dices porque Henry Cucalón menciona algo interesante que lo escuché en estas últimas entrevistas y lo dice con frecuencia. Habla mucho del equipo de trabajo, él habla de yo no voy a poner muchachos que hagan mandados, entonces inmediatamente eso te lleva al gabinete actual que de alguna manera... Y al gabinete anterior. Y al anterior del anterior, entonces no quiere perder ese atributo de experiencia y político, porque él dice yo soy político y no hay ninguna vergüenza Ahí hacia te eso. lanzo un chisme, ¿no? Yo me acuerdo de cuando él habló de aquí están mis posibles nombres de un gabinete, mucha gente lo felicitó, pero tuvo suerte de que mucha gente que estaba en esa lista, que no sabía que iba a estar en esa lista, no saltó a decir por qué pones mi nombre, lo que hicieron hacer. Fue una jugada bastante riesgosa, ¿eh? O sea, lo aplaudió en su momento, pero le salió bien que nadie dijo, señor Cucalón, no me contactó primero. Yo creo que al final sí fue muy interesante y sería bueno que todos los candidatos hablen de eso. De hecho, el propio presidente también nos vaya diciendo renovación de gabinete que podría haber. Es algo que puede informar al votante y también cambiar un poco de tono de la campaña de forma positiva. Hablemos de equipos, eso siempre Y va de a ser planificación, importante. porque realmente lo que quiere de alguna manera exponer es, yo tengo un equipo detrás que está planificado, sobre todo cuando, por ejemplo, con el Ministerio de Energía, hasta octubre habían ya salido 4 ministros, entonces eso también te habla un poco de esto que está pasando, esta forma de terciar el espacio dentro del gobierno, no es lo que quiero para el mío. Claro, igual tienes, digamos, eso que se mueve. Claro. Hay otro video, vamos ahorita así en el orden, de un personaje que era conocido pero poco y que se ha construido algo, creo que muy dependiente de su jefe, no jefe de campaña, digámosle de su asesor ahorita de comunicación. Es el caso de Francesco Tabacchi, que tiene a Pancito, al influencer, al lado de él, ¿no? Aquí estás construyendo casi de cero, porque no, Francesco Tabacchi tiene su imagen de ganadero, tiene su imagen de hombre de campo, fue gobernador un tiempo, pero todavía no es tan reconocido y puedes ir trabajando algunas cosas. Su personalidad es un poco plana, pero quizás eso puede ser un lienzo para alguien con un buen pincel y una buena paleta de colores. Así que pasemos al video 1. Señor Francesco Albacchio. Es Francesco Tabacchi. Abuelita, ¿será que me puede vender una Oiga, agüita? regáleme un pollito. El hecho que yo sea del campo no significa que yo siempre ande con un pollo. Regáleme un pollito, no sea así. Regáleme un pollito. Tengo un pollo, pero es una coincidencia. Ay, qué bonito. Voy a ponerme Jonathan Joestar. Abuelita, ¿y será que ella me puede vender la botella de agua? No. Chocolate es un chivo que se cree perro también, pero lo tengo que clasificar como chivo. También es increíble la historia de Chocolate rápidamente. Mi hija va a montar a caballo todos los días
es una especie de tratamiento que tiene ella para estar bien activada. Y en el lugar donde monta hay una guardería, no una guardería de perros, ni es un asilo, tienen perros lastimaditos, pero termina siendo un lugar de adopción de perros, pero miles de perros. Y ahí había un chivo que lo habían llevado para meterlos en las pesebreras con los caballos. ¿Por qué tú metes a un chivo en una pesebrera con el caballo cuando el caballo en el campo es patión, o sea, patea? Le meten a un chivo y el caballo por alguna razón se tranquiliza y pierde esa mala maña que tiene, o esa maña. Pero el chivo, en lugar de criarse con los caballos, pasaba con los perros. Pasaba con los perros. El chivo se cree perro. Y un día el chivo, como es travieso y se metía a las oficinas y a todos lados, lo querían entregar en adopción. Ese Carlos dije, préstame que yo me lo llevo. O sea, de nuevo, aquí el hombre de campo también tuvo otro spot donde iba con un gallo a un aula de clase a hablar del tema eléctrico, y ves esta presencia de los animales, pero también al principio notaste la música y notaste la imagen, la edición, hay algo de anime, y él desde hace un tiempo viene hablando que le gusta One Piece, no sé si sea verdad. Hay un aspecto de una imagen más concentrada de hombre de campo y algo que le estás superponiendo encima. Ya con esta misma campaña junto a Pancito sacó un video donde hablaba del empleo juvenil y tenía un chico sentado como él de Death Note, creo que era, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esta construcción del personaje Francesco Tabacchi, o como le dijo el alcalde de Guayaquil, Domenico, en algún momento? Me ha pasado, yo también a veces le confundo con Domenico, pero a ver, lo que habría que analizar acá también es de dónde viene, ¿no? Viene también del gobierno de Lasso, al igual que Cucalón, ¿no? Entonces son figuras que tienen una porción de, digamos, de aquel gobierno pasado, y que yo no creo que Cucalón tanto, pero tal vez, y le voy a decirle Domenico, pero tal vez Francesco sí quiere distanciarse un poco de ese imaginario. ¿Y por qué te lo digo? Porque Donald Kinder habla del clustering electoral. El clustering electoral es entendido como eso, como clusters, grupos de electores que de alguna manera tienen ciertas aficiones por causas que son más tácitas que partidistas o ideologizadas. Entonces, cuando vemos y claro, en cambio el gobierno de Lasso tenía una carga ideológica bastante fuerte. Entonces, Francesco tiene esta idea de ir a la parte animalista. No solamente eso, su hijo, que también sale en las en los videos, sale la abuelita de la tienda. De hecho, creo que tiene 2 o 3. Hoy sacó un video interesante con la abuelita de la tienda, lo estuve viendo, en donde él solamente escucha. Pero mira lo interesante, él se sienta con la abuelita de la tienda y está despolitizando mientras politiza. ¿Por qué digo esto? Porque le dice a la abuelita de la tienda si ha tenido problemas por esto de que dice borregos no, cartones no. Entonces le deja hablar a la abuelita de la tienda, que ya tiene digamos, una audiencia del escenario de la no política, ganada, que victimiza a la abuelita de la tienda, porque cómo es posible que sus redes puedan ser cerradas, tal vez posiblemente suceda, si la ponen con este tema de Correa. Esta abuelita de la tienda no tiene nombre y eso ayuda porque es una de tantas que todos conocemos, que hemos visto en el país. Entonces, una voz auténtica. Exacto. La comadre o madrina que está en el tendero. La señora de la tienda. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que él le permite a ella ser la interlocutora de ese discurso político, porque lo es, dice, a mí me pusieron a decir estas cosas, yo no sabía que iban a hacer montaje con el señor Correa. Lo que él te está diciendo es, no hagamos esto, la estamos perjudicando. No es posible que hagamos política de esta manera, lo mejor es unirnos. Entonces, está despolitizando, ¿verdad?, lo que la abuelita de la tienda hace, mientras él politiza y lo capitaliza. A mí me pareció bastante una buena movida. Eso para mí fue una buena movida porque la pone a ella de interlocutor. Ahora, él carga no solamente con haber estado en un gobierno que resultó impopular al final, bueno, temprano incluso, como el de Guillermo Lasso. A diferencia de Bucalón, él estuvo en un cargo que lo expuso menos. Una cosa es ser ministro de gobierno, otra cosa es ser gobernador del Guayas. De hecho, como gobernador, si en algo sonó, creo que fue positivo en intervenir en el tema de un conato de paro del transporte público, pero ahí no sonó mucho más. El problema, creo, de él es que carga con la imagen del movimiento, creo. Que están tratando de alejarla de Lasso, pero no van a poder plenamente. Y de hecho, Lasso, hace poco en su pelea con Osvaldo Hurtado, salió a defender el movimiento, creo. Lo volvió a ligar con su propia
figura. ¿Cómo crees que le afecte el estar corriendo por las listas 21A? Estaba aquí en cuestión de lo que intenta hacer con la imagen. Le afecta sin que eso quiera decir que hay un endoso automático o hipodérmico de los votos. Eso no existe. O sea, ni no de los que, odios. Ni de los odios. Entonces, sí lo afecta porque, como tú lo describiste, César, fue un gobierno que salió con unas condiciones de impopularidad bastante visibles. Claro. De hecho, ellos tienen este eslogan, bueno, no es eslogan, pero es una forma de denominarlo, la 21, hashtag, ¿ya? Están haciendo lo mismo que Nebot hizo con el PSC, ahora es la 6. Exacto, entonces es la simplificación y los atajos nominales que pueden ser un poco más atractivos, pero a fin de cuentas es lo mismo. ¿Y qué es lo que pasa? Yo no tengo las cifras del 2024, pero lo hemos hablado en RTP, lo hemos hablado en panel. El 14% de los ecuatorianos, solo el 14% confía en los partidos políticos. Entonces, desde allí, ya a nivel macro, los partidos no son necesariamente una casa o un vehículo electoral, sino puede que ser un lastre, un problema. Sino que además es el partido de un gobierno que además fue impopular. Entonces, son dos lastres que le van a hacer... Claro, que igual eso preocupa, ¿no? Parte de la antipolítica. O sea, ¿cuál es la utilidad, digamos, de la teoría clásica en los partidos políticos? Que te permiten identificar rápidamente al candidato. Yo no tengo que estar investigando tanto la vida de este candidato a diputado o alcalde. Yo sé que va por este partido, entonces va a tener a la izquierda y a la derecha. O si ya no veo, enfoco las cosas por medio de la izquierda y la derecha, voy a decir, va a ser más o menos impuestos, va a ser mano dura o justicia social. Va a ser más cercano, si es que es relevante, a China o a Estados Unidos. Me simplifica las cosas y aparte permite que las élites, entiéndase, no los ricos, sino la gente que tiene liderazgo social y político, puedan unirse y competir entre ellos y repartirse espacios para, digamos, organizar una campaña. Comparten recursos, comparten esfuerzos, pierden en procesos internos, ganan y, digamos, así se evita un conflicto demasiado complejo, ¿verdad? Y es un debate de principios, porque de todas maneras los concentras en un espacio. Exacto, pero además, y esto lo he dicho en algunas ocasiones, es mucho más complicado cuando los partidos políticos se convierten en un Airbnb, porque son alquilables y no representables. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Y me encantó lo que dices, porque hay más invitados que adherentes. Entonces, cuando hay demasiado invitado, se desdibuja la visión ideológica de un partido, se desdibuja lo que hoy está tan magullado, la democracia interna. Entonces, tenemos a candidatos hiperpersonalistas y tenemos gobiernos en consecuencia hiperpersonalistas. Y Santiago Basabe y otra gente más, yo también estoy de acuerdo ahí impulsando una reforma al Código de la Democracia. No todo tiene que ser reformas cuando la ley ni se cumple, pero esta podría aplicarse un poco mejor. Estar 2 años afiliado para poder ser candidato en una organización. Yo estaría, pero por supuesto, y comprobar que esos 2 años, por ejemplo, se hizo militancia, se coincide con un plan que se hace. ¿Sabes que eso en nuestros países, claro, se lo queremos adjudicar al CNE, pero en otros países los propios partidos se encargan de castigar al que no participa? Aquí no hay interés, no hay interés en que participen porque quieren que todo sea más sencillo y tener candidatos a última hora. Eso es un problema, ¿no? Y al final siempre la cuestión la van a resolver los ciudadanos. O sea, si realmente queremos una democracia interna, si queremos procesos más serios, va a tocar que el ciudadano vaya a patear la puerta de los partidos, afiliarse y armar relajo, o fundar nuevos partidos ya con ese espíritu, ¿no? Antes de entrar a esta otra figura de Leonidas Issa, estabas hablando de comunicación y imagen, pero ya metamos un poco de partidos, ¿no? Una cosa interesante de Pachakutik, ya, que es un partido que representa un segmento importante de la población y que también para muchos es un partido a estas alturas odiado. Algunos dicen falsa izquierda, otros hasta dicen partido comunista. Bueno, ese Pachakutik tiene un elemento que otros partidos pueden imitar y es la horizontalidad. El de la horizontalidad, ¿ya? Tú vas a la... Bueno, como no nos desmonetizamos. Tú, digamos que trágicamente le da una enfermedad terrible a la mitad de la directiva de Pachakutik, incluido el coordinador general y el líder. Okay. Y caen desplomados y pasan a mejor vida. No va a pasar nada con Pachakutik y con el movimiento indígena, va a continuar. Porque ellos tienen una dirigencia realmente autónoma en cada provincia, porque tienen directivas que están por encima del líder máximo. Recordemos cuando Vargas
Jaime Vargas, que fue uno de los líderes del paro 2019, De acuerdo. se le dijo, vamos a ir en segunda vuelta por el nulo ideológico, y Jaime Vargas fue a apoyar a Arauz y lo destituyeron de la presidencia de la CONAIE. Así es. Entonces, en otros movimientos, si quieren perdurar, si quieren ofrecer algo más profundo, ¿ya?, ellos deberían tener horizontalidad, no depender de un líder, de una figura. Eso es lo que la madurez política exige, y deberíamos exigir esa madurez política. Ahora, esta figura de Leonidas dice que veíamos imágenes hace un rato, ¿no? Viene y es famoso por las protestas violentas 2019-2022, causas abanderadas, pero también muchos daños, muchos estragos. Ahora usa el meme de el perrito chill. Buen día, gente chill, y una versión, digamos, andina. Bacán, ya. Pero le va a alcanzar, porque todavía él no puede deslindarse de su figura de dirigente social combativo, por eso hace llamados a movilizaciones, como vimos hace pocas semanas. Aquí podemos ver los tweets donde llama a la presencia en el territorio, que yo creo que una clave es cuando enfatizan mucho movilización en territorios porque no quieren ir a Quito y por ende no va a hacer paro. ¿Y por qué no lo quieren hacer? Y con esto concluyo, para que nos diga tu apreciación, Pamela. Es porque es muy costoso. Tú no puedes hacer una campaña y hacer una movilización. Primero, por los recursos que tienes que gastar en cada cosa es bastante. Pero segundo, porque hablas dos lenguajes distintos. El lenguaje de la protesta y el lenguaje de las elecciones. De hecho, el ciudadano que buscas, el votante promedio, es distinto, ¿no? El votante promedio es un poquito más moderado, quiere paz, quiere certeza, no quiere, digamos, la conflictividad del activista en el tema de la movilización. ¿Cómo ves eso, ese doble ISA que encontramos ahora? Bueno, primero vamos a tu primera pregunta sobre el perrito chill. No necesariamente le va a alcanzar, y te digo por qué. Porque ISA no está centralizando su campaña con objetivos netos o necesariamente de captación, que son importantes. Pero creo que ISA más bien busca fidelización, que es lo que te hablaba al principio. Hay estos tres caminos, algunos coexistentes, entre otros. Sería increíble que pudieran partir los tres, pero por ejemplo, Lazo con los zapatos rojos fue un tema de captación. Captación. El perrito chile es captación, entonces. El perrito chile es captación y tendrá unos elementos allí que podamos ver seguramente más adelante que busquen captación. Pero dice lo que busca es fidelización, es decir, aglutinar una cantidad de votantes o de la izquierda militante alternativa, váyanse del correísmo, ya no cuaja, ya no pega. Yo soy Entonces, la fidelización busca más un líder, la captación busca más una figura, el posicionamiento busca más como un maestro. Ya, entonces, si lo vamos a hacer un... A ver, eso último, el posicionamiento, el maestro, ¿qué significa? Porque el maestro es el que te enseña algo con frecuencia hasta que se te quede, hasta que te lo aprendes. Pero no necesariamente tú vas a tomar eso que te enseñan como algo propio. Luego viene y te puedes fidelizar con eso que aprendiste, apropiándote de eso, pero ya eso es con, digamos... Pero tiene que ser reiterado entonces. Es reiterado. El posicionamiento, de hecho, cuando hago estrategia de comunicación política, y no es que los timings son absolutamente radicales, pueden cambiar, pero mínimo necesitas 3 meses, de acuerdo a la campaña o a la estrategia, si es institucional, 3 meses para posicionar algo. Un poquito, claro, esto del posicionamiento lo hemos visto, me imagino, las sabatinas de Correa, las juevesinas de Febres Cordero, eso es las cadenas de posicionamiento y fidelización. A la vez. Claro, porque estás posicionando un mensaje particular con una repetición armónica, pero fidelizando a nivel de formato unos adherentes que se conviertan en fans. Bueno, Velázquez Ibarra en los balcones y las plazas, que esa fue el primero en hacer eso, ¿no? Exactamente. Que de hecho, hay algo interesante. Hugo Chávez, que fue el que empezó de la mano con Dietrich, este tipo de formato. Claro. Aló, presidente. Exacto. Ahora que vamos a pasar a el último sujeto de estudio. Así es, el presidente Noboa. De hecho, no es posicionamiento porque no es reiterado, pero muchas veces el ecuatoriano se queda con un tipo de líder o de caudillo popular, ¿no? El hombre fuerte de acción, que yo creo que Noboa ha tratado de ocupar, pero también creo que nos olvidamos de que hay el maestro, el que enseña. Y por ejemplo, yo creo que Daniel Noboa fue eso en el primer debate, más allá de las cifras que algunas no estaban bien. Se habló de agricultura y se habló de
petróleo, y se habló del Yasuní, se habló de una serie de cosas, y estaba como que enseñaba. Yo creo que eso impactó, que era Correa dando clases de economía 1 hora, y que era Febres Cordero hablándole de economía a Borja, era el propio Borja cuando también se ponía medio filósofo, era Velasco Ibarra cuando también se ponía filósofo, era Roldós cuando que fue maestro, hablaba como maestro. Ya, al ecuatoriano no solamente le gusta, creo yo, te pregunto si estás de acuerdo, el caudillo duro y bravo, sino también el hombre preparado que se para en el podio y te dicta una cátedra. Y que puede paternarnos. ¿Ya? Entonces, claro, que creo que las dos cosas van para la paternidad, ¿no? Entonces, mira, ahorita tú necesariamente en este momento hay que hablar de los arquetipos del branding político. Porque, por ejemplo, para mí Tabaqui es el inocente. ¿Ya? Por ejemplo, Leonidas Issa para mí es el rebelde, o sea, es aquel que de alguna manera trata de disromper, no necesariamente con espacios de comunicación, sino con profunda ideologización. Claro. Para mí Daniel Noboa, y lo que tú dices del maestro, que se dice el sabio en arquetipo, pudo haber dado esas similitudes, esas nociones de esta persona sabe, pero yo creo que era un explorador. El arquetipo del explorador que está constantemente en búsqueda de cosas, en ese momento fue esa. Claro, porque la diversidad de temas también, fue una batería de temas, un debate, ¿no? El formato reforzado. Juan Enrique Calón es más el gobernante, o sea, tiene este tema entonces, como te digo, le decían el canciller una época. Canciller. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Con el tema de Noboa, es interesante porque hay una diversidad muy variopinta de verlo, porque, por ejemplo, utiliza a veces elementos de comunicación electoral y a veces de comunicación institucional o de gobierno, que es lo que, por ejemplo, con Reagan se fortaleció la clásica campaña permanente. Claro. Con Reagan empezó esto y un periodista estadounidense... Con Nixon se comenzó el espionaje. Además, entonces... con Noboa es interesante ver cómo esos interlocutores de comunicación institucional no necesariamente parten de él, y por eso yo creo que en este momento buscan defender más al candidato que al presidente. No sé si me hago entender. Y por ejemplo, ahí está lo que mencionaba al principio, ahora tú vuelves a traer a colación, ¿no? Es el gobierno alrededor. Sí. Y ese es el video número 3, un spot que pudimos ver a mediados de año, si mal no recuerdo. Corruptos o contratistas corruptos que se administran. Ahí está. Y las abejas ya tienen la mía. ¿Cuáles abejas? Hay un pedazo de torta para el que sabemos. ¿Torta? El compañerito, para el camarada, para el socio. ¿Capichi? Ministra, las ratas pueden hacer fiesta. No estoy entendiendo. Fiesta. Caballeros, no entiendo de lo que están hablando. Seguro no cachas. Los que estaban antes de ti sí sabían cómo funcionaban las cosas en este país. ¿Por qué abejas? Son ovejas. Esta es mi propuesta para empoderar a las mujeres de mi comunidad. Y esto es todo. ¿Y eso es todo? Por fin una propuesta que puedo entender. Por favor, toma asiento. Gracias. Durante muchos años, el Ecuador ha sido gobernado por ladrones. En este gobierno, la corrupción caducó. Ahí, interesantes. El primero, centrarse en la mujer, ¿no? Como los personajes positivos. La ministra mujer y la ciudadana mujer. Aparte un elemento de diversidad, ella claro, con vestimenta indígena. Esto en un gabinete que tiene fuerte presencia de mujeres, lado positivo, y fue celebrado al principio del gobierno. Varias mujeres en el gabinete de gobierno desde el principio, también cuestionado porque han sido muchas veces ministras las que han tenido problemas en este gobierno, la salida de la ministra Robo las críticas a la exministra de Ambiente. Sí. Entonces ahí hay un elemento primero, ¿no? El segundo que veo, no son abejas, son ovejas, ¿no? El camarada, golpe al correísmo, entonces discurso anticorreísta. Y tercer elemento, lo nuevo. El viejo país está del otro lado, que es el discurso del Nuevo Ecuador. Triple. Y claro, un mensaje que cierra con la voz del presidente Noboa, pero que está exponiendo en el escenario de un ministerio. ¿Qué significa eso? Primero, interesante este tema de no es él el que conduce la forma en la que queremos que se narre el video. Existen unos interlocutores que abren el video y él cierra este video a modo de que esto que está sucediendo tiene un hombre detrás.
tiene un hombre tras el telón que soy yo. Esto que está sucediendo, y aparte lo veo como espectador porque estoy viendo mi masterpiece, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí lo que tú dijiste interesantísimo, minoría, mujer, pertenece es indígena, claramente indígena, y ahí hablan, por ejemplo, de ratas. Pero antes de hablar de ratas, hablan de ovejas. Entonces, la cercanía de las palabras no es algo así como muy inocente, sino que, como sabes que en recordación tienes de 3 a 4 segundos para olvidar lo anterior, voy a hacer una asociación implícita con eso. La voy a hacer. Segundo, habla de antes de, y también habla de caducar. Cuando hablas de caducidad, hablas de algo que ya no sirve y que te hace daño si lo consumes. Ok, si yo consumo algo caduco, me hace daño, me voy a enfermar. Entonces lo está colocando, la palabra caducidad te habla de una expiración, ya no puede volver a consumirse, ya no puede volver a erigirse, eso ya está muerto. Entonces todo lo que venga después de eso es caduco, y si lo tocas te enfermas. Claro, pero ahí, por ejemplo, hay una condición biológica del discurso también, o sea... Hay una estrategia general montada sobre esto, ¿no? Por ejemplo, ahora en el tema eléctrico es el viejo Ecuador, lo conectas con la condena de Antonio Icaza. Así es. Hay múltiples elementos de gobierno de Lazo, algo que creo que viene planeado hace mucho tiempo porque tienes, o le ha coincidido con una estrategia anterior a la gravedad de esta crisis eléctrica, porque tienes en las clases del encuentro, ya. Pero también está, de nuevo, esto de las ovejas, ¿no? En el anticorreísmo. Y yo, por ejemplo, discrepo con muchos colegas, ¿no? Que te dicen en segunda vuelta puro y duro anticorreísmo es lo que hace ganar a Noboa y a Lazo. En segunda vuelta creo que Noboa y Lazo apelan a amplios segmentos, ¿verdad? Empiezan siempre desde oposición a Correa y luego van a alternativa a Correa, que no es anticorreísmo, porque anticorreísmo tiene un discurso muy específico. La base de Manta, por ejemplo. Ahora el gobierno va con la reforma parcial para las bases militares, ¿ya? Tiene desde hace meses este discurso directamente en contra del correísmo. La pregunta es cómo va a operar en campaña eso. ¿Se mantendrán las dos vueltas así o podremos ver en segunda vuelta otra vez el viraje a lo positivo, a yo soy alternativa, a que yo crezco más que ellos, mientras ellos se atascan? Que ha sido un problema del correísmo que se atasca, digamos, en los mismos segmentos. Lo que pasa es que yo creo que esto es una segunda vuelta extendida, la forma en la que se está moviendo también la campaña. No lo veo, digamos, hay unos actores que empiezan a emerger y que empiezan a visibilizarse y sin lugar a dudas es un capital electoral importante para otros elementos y otras cuestiones, pero pienso yo que la manera en la que se está moviendo el candidato presidente es en una segunda vuelta permanente y constante. Porque claramente antagoniza, al menos de manera pero muy distinta a su anterior segunda vuelta. Muy distinta, lo que pasa es que ahora es gobierno, entonces tiene una cuenta pública que lo arrastra. Aparte, tú hablas del Nuevo Ecuador y del Viejo Ecuador. Los apagones empezaron empezaron desde los 60, pero en la sierra, pero 2009 apagones. Con Lenin tuvimos apagones, con Guillermo Lazo tuvimos apagones. Este gobierno tiene apagones. Las condecoraciones es algo similar al gobierno lacista. Hay algunos elementos que pueden de alguna manera colocarlo en ese espacio del Viejo Ecuador. Entonces, necesitas antagonizar con aquello que necesariamente sea menos festejable, y eso es el correísmo. Lo que sí habría que ver es cuántas analogías realmente existen en esas cuestiones. Levitsky habla del autoritarismo competitivo. Y por ejemplo, recordemos en 2013 cómo eso tuvo mucha fuerza. Que eso, por ejemplo, fue el chavismo temprano. Exactamente, y recuerda que en 2013 eso tuvo mucha fuerza con el correísmo, y ahora, con lo que ha pasado con Abad, la forma en la que se utilizan estos elementos. Miren Estados Unidos, que supuestamente es democracia más madura que la nuestra, y en algunos elementos sí lo es. Aunque en muchas encuestas a votantes independientes la democracia sí era un asunto importante, el candidato que, digamos, participó de un intento de intervención en las elecciones, que participó de un intento de golpe de Estado el 6 de enero, ganó, y parece que lo que más importó fue la inflación, fue lo económico. Entonces, ¿qué tanto importa el autoritarismo o el autoritarismo percibido o las acusaciones de autoritarismo para el votante al final? Porque, digamos, y en Estados Unidos ya tienes razones para hacer bastante postmaterial, pero acá en un país subdesarrollado, donde lo primero es el cusqui, la plata, el pan sobre la mesa, las necesidades del día a día,
¿Qué tan relevante puede ser eso? Puede no serlo. Y realmente eso es lo que a mí me resulta muy cuestionable, no el electorado, ojo, no podemos pasar esa porción de culpa, pero sí conviene a ciertos gobiernos zombificar al electorado. Es decir, mantenerlo al ras de ciertos temas que pueden no ser interesantes, pero allí no tiene la culpa el gobierno ni el electorado, sino el nivel de oposición que tenemos. Porque el nivel de oposición, más que oposición, es revanchista. Entonces, no existe una oposición clara que esté traduciendo estos mensajes a una porción del electorado que necesita conocer lo que está detrás de una sanción, de un proceso administrativo, un cargo electo como la vicepresidenta. Necesitas un nivel de oposición. Esos que están en ese espacio de poder y que requieren de una distribución de poder equitativa, sí es importante que esta oposición tome un rol de oposición real y que se encargue de traducir estas cosas al ciudadano. Pero esa oposición es electorizada. Digamos, yo me acuerdo, la oposición. No todo el mundo que fue opositor de Lazo, por más que Lazo era impopular, se volvió popular por ser oposición de Lazo. No. Esteban Torres, que ahora está de candidato, que fue viceministro, él no salió reelecto a la Asamblea a pesar de ser interpelante de Guillermo Lazo. Entonces, es para uno de varios ejemplos. Pero es porque no son oposición. Ahí? Ese es el tema. O sea, son figuras que en ese momento sirven para la revancha coyuntural, sirven para la revancha cortoplacista, y en ese momento no puedo, lo que te digo, fidelizar, y tengo 2 años, o sea, realmente es algo que sí se podría trabajar, pero el cabildeo, que es absolutamente legítimo en ciertos espacios, y el cortoplacismo, y la visión de reelección, no te permite pues espacios impopulares. Cuando lo impopular vende reelecciones, jamás. Entonces, esa falta de concreción de una oposición legítima como tal, que defienda otras cosas y no necesariamente su electoridad, ¿sí?, es lo que realmente define la forma en la que los electores están viendo la política, porque el gobierno tiene que hacer lo suyo, tiene que ser un gobierno que principalmente genere una especie de que se refrende ese mandato a través de la ciudadanía, pero la oposición no necesariamente tiene que ser oposición a eso que puede llegar a lograr hacer el gobierno, sino ¿qué es lo que tú como elector deberías cuestionar? Nosotros estamos aquí porque somos parte de esa representación, pero se electoriza a la oposición. Y eso la hace coyunturalista, cortoplacista, no la hace oposición, la hace piezas de negociación para la revancha política. Claro, claro, y hay que también, digamos, ver si el votante sigue cansado del conflicto. Yo creo que mucho afectó, por ejemplo, la violencia en la anterior campaña, sí, la muerte del alcalde Intriago, la muerte del candidato Villavicencio, entre otras, el candidato River Sánchez. Ya, en ese momento la gente quería menos conflicto probablemente, y alguien propositivo, alguien que hable de unidad. ¿Se mantiene esa situación o ya los ánimos se han vuelto a normalizar y somos otra vez el país que hasta puede premiar al que critica, al que persigue? Difícil saberlo por algo que sucede en nuestro país. Los estudios postelectorales no se realizan. Y eso también te habla de muy cierto. Claro, eso también te habla de un comportamiento, de la forma en la que vemos la democracia. Es terrible. No, o sea, la verdad, ahí estamos, creo que lo escucho mucho de ti, lo escucho mucho de Pedro Donoso, lo van a escuchar de mí. A veces no hay números, o sea, a veces no hay estudios y ya no sabes qué hacer. Yo creo que es muy realista, los académicos se quieren saltar de las ventanas. O sea, te voy a hacer una infidencia y no voy a decir nombres, pero yo tuve que salir corriendo de una campaña en donde no habían estudios. Entonces yo decía, ¿cómo establezco mis objetivos SMART? Con esta porción de indecisos necesito saber cuál es la fase previa, es la planificación, que es la investigación de distinto tipo, ¿no?, que se retroalimenta a fin de cuentas. Claro, que la política no, tenemos este concepto. Uy, papá. No, la política no se ha modernizado o se... A ver, claro. Yo creo que se ha banalizado. Sí. Y se ha aburguesado. Yo hablaba con un primo, quiero hacer esta analogía de la empresa, ¿no? Que él me decía, como gerente y, digamos, empresario en varios grupos, ¿no? Yo no sé cuándo duerme. En la época de nuestro abuelo, tú lanzabas un billete y rezabas a la virgencita que todo salga bien. Ahora tienes los CAPEX, los estudios de mercado, los estudios de prefactibilidad, tu cerebro es un Excel y finalmente te lanzas a un proyecto. Ya, en el empresario ecuatoriano tú sí ves ese cambio de actitud. Aunque también ves empresarios ecuatorianos que compran cualquier estudio baratier por tacaños o por autoengañarse, por engañarse a sí mismos, ¿ya?
y yo creo que también hay políticos que sí usan números, pero son números para mentirse. Eso pasa mucho todavía, ¿no? Eso pasa, y te lo digo por conocimiento de causa, como dicen los abogados. Me ha pasado que a mí una encuestadora muy conocida, muy mediática, una vez me entregó unos estudios. Yo estaba trabajando para un candidato a la alcaldía que hoy es alcalde, y estos estudios lo ponían de cuarto. Yo decía, pero a ver, vamos a analizar esta muestra. Decía que era estratificada. Y no había, pues, no te daban los números para que eso sea una muestra representativa. Decían, no. Y dice, para que usted tenga el estudio completo, 5 lucas. No, entonces yo digo, no, hagamos nuestros propios estudios, contratemos a una encuestadora que realmente te haga esto, te retroalimente con eso, con lo acá. Y bueno, claramente pasó lo que pasó. Gracias al trabajo mancomunado quedó alcalde, pero eso no importa. El punto es estudios postelectorales que te permitan entender por qué una persona votó o no votó por alguien, por qué Lasso ganó. Es verdad esto que decimos a bocas llenas de ganó Lasso porque no querían votar por Arauz, y es posible, pero nunca lo podremos saber si es que no hacemos estudios postelectorales. Y qué importantes que son, porque luego pasan a sorpresas, pues, uy, ¿cómo es que ganó este presidente? Si nosotros hiciéramos estudios postelectorales sostenidos, midiendo trimestralmente a esa misma porción, hacemos estudios de panel, por ejemplo, esas cuestiones, eso es lo que tienen que hacer las encuestadoras, claro, no aparecer en las elecciones. Y yo creo que Comunicaliza hizo una encuesta, por ejemplo, después de estas elecciones. Que son digitales, claro, importante. Sí. Creo que usa recursos de la SPOL. Donde te ponía que en el segmento más joven no ganó el presidente Novoa, sino ganó Luisa González. Ahora Comunicaliza te pone que Novoa ha crecido con los jóvenes. Pero, por ejemplo, ha sido un trabajo de este gobierno a lo largo de los meses, pero no fue realidad al principio, aunque la gente se creyó y movió el mito de arrasó con los jóvenes por el TikTok. Yo creo que la campaña de segunda vuelta apeló a muchos grupos etarios distintos, porque miren a su alrededor, hasta su tío que está más con un pie en la otra vida está en TikTok. Todo el mundo está en TikTok, todo el mundo está en redes sociales, y a veces lo que pareciera que van los jóvenes, aunque tú quisieses que vayan los jóvenes incluso, termina golpeando, termina funcionando o termina generando un impacto en otros segmentos. Las redes sociales son complicadas. Y es la visión reduccionista del votante joven. No hay tal cosa como votante joven. No solamente no joven, nada más. Y además, la plataforma no es la hegemonía de la campaña o del relato del discurso. La plataforma es un medio que traslada otras cosas. En nuestro país estoy seguro que igual como en otros, las opiniones sobre temas sociales de los jóvenes hombres y las jóvenes mujeres van a ser muy disímiles. Sí, exactamente. Y en este país donde la dimensión geográfica y regional es muy relevante, metamos ese factor también a la fórmula. Nos falta investigación en este país. Y las condiciones en las que ese joven se mueve, porque ahora incluso hay algo que se llama tecnofeudos, que son justamente todos estos espacios de inteligencia artificial que tienen una dictadura, la clásica dictadura del algoritmo, que te mide otras cosas. Entonces, los tecnofeudos te hablan un poco de eso. O sea, hay una multiplicidad de cosas. No sé si estoy interpretando bien el concepto que compartes ahora, pero por ejemplo, Twitter era acusado de ser, no, yo no voy a decir X nunca, muy liberal en una época, en la época de Jack. Asume Elon Musk y la cantidad de neonazis que tú te encuentras ahí es una cosa de terror. Con el cambio de dueño. Trump tiene The Truth Social. Entonces, son espacios. Telegram es un tecnofeudo. Ustedes que más también, amigo, la cosa que sí, pues fue la de Francia. Entonces, claro, estos son elementos que no se están midiendo, que pasan a la banalización y a la WhatsApp, reducción. por ejemplo, porque tú en WhatsApp, para mí WhatsApp es lo mejor. Tú no, pero tú en WhatsApp no lo puedes, tú no puedes trazar. Tú lanzas un video y luego te enteraste que se viralizó porque te regresó por el chat de las tías, de los piolines. Pero tú no puedes realmente medir en WhatsApp, digamos, cómo interactúa con distintos segmentos de usuarios, cosa que sí puedes hacer, entiendo, en Facebook, en Twitter. Mal. Mira, ¿Cómo puedes medir si no puedes trazar? Hoy me llegó un mensaje de un número desconocido hablándome sobre cierta candidata que está defendiendo a ciertas personas. Me levanto a las 6 de la mañana, veo esto, número desconocido, automáticamente lo borro, veo el nombre de una candidata y digo, esto tiene otros fines. En cierta campaña utilizamos, no siempre se debe utilizar la comunicación inmediata,
Por ejemplo, la comunicación inmediata la utiliza si yo, por ejemplo, hago una brigada médica, algo súper común, cojo una base de datos, pero primero establezco una comunicación. Yo tengo a gente que, no es que la tengo, estoy hablando de un ejemplo, yo tengo a gente que trabaja en eso, dice, hola César, ¿cómo estás? Estuvimos por tu barrio en la brigada tal, ah sí, oye, esta es la foto que te tomaste con la candidata, chévere, vamos a hacer esto la próxima vez. Entonces ya rompí la primera barrera, que es el conocimiento. Pero ahí ya no es movilización, ahí es un contacto uno por uno. Es que eso es lo que de hecho, es puerta a puerta. Claro, y de hecho que el Estado debería usarlo más. No sé, habrá que ver qué resultados da, pero me pareció interesante, por ejemplo, que hace poco en otro espacio conversaba con el director de INEC. Okay. Ajá, y él decía de cómo le damos la garantía a la gente de que la persona que viene a tocar en la puerta a encuestarlos, porque sigue habiendo encuestas del INEC, ya no las nacionales generales de cada 10 años, sino por temas de empleo, por temas de salud. ¿Cómo le garantizo al ciudadano que no lo van a asaltar, no se van a meter a su casa? Primero les damos una carta con la identidad de la persona que va a visitar, con el número de esa persona, y usted tiene que ir a verificar esos datos con el número oficial de WhatsApp de la institución estatal, y ellos te responden, sí, esta persona existe y la visitan en tal fecha. Listo, lo verificaste. Vamos a ver si funciona, si no se filtra, pero digamos, es un uso que me parece importante estudiar y ver cómo y aparte funciona. fidelizas, insisto, o sea, yo creo que eso es lo más importante. Si yo tengo 4 años de gobierno, en donde yo he identificado, por ejemplo, que en el MIES tengo una porción importante de gente que va a los espacios sociales, por ejemplo, temas de, voy a tal vez mezclar un poco las competencias. Un bot para calificar la experiencia de usuario. Por ejemplo, yo tengo una base de datos tan importante Sería muy allí, chévere eso. que lo empiezo a alimentar por 4 años, empiezo a conocer más luego ya hago un clúster de familia. Pero también lo puedes trampear, pues también un funcionario vivo te lo puede trampear. Pero para eso tienes que consolidar bien el equipo, todas las seguridades técnicas, o sea, sí es posible, de hecho, ya Convencer a todo el barrio, a ver, manden que la dirección sea del 5, todo el mundo es feliz y la atendieron bien en el centro de ayuda, o sea, no sé, hay que ahí también ver cómo lo previenes. No funciona así. Si también pudiera funcionar para reflejar esas quejas y que luego eso tenga una resolución y la documento. Tuvimos una queja, es verdad, hubo un problema. También se en la solución de problemas, en las quejas. Fase de precrisis. Okay. Eso se llama fase de precrisis comunicación. Uno está viendo como simplemente calificación, tú lo ves como un buzón de quejas que, claro, muy importante. Que funciona como precrisis. Hoy hemos hablado de algunas cosas, estos 4 personajes interesantes, que yo les quería hablar de los 16 y créeme que no fue por la falta de tiempo, fue porque todavía no vemos imágenes construidas ahí. Ha sido muy interesante, Pamela, hemos hablado también de partidos, hemos hablado de cómo el Estado puede usar lo digital, las investigaciones en campaña. Bueno, ha sido un lujo, la verdad. Un lujo para mí compartir en este espacio. Me gusta conversar contigo, tú sabes siempre de estos temas y sobre todo porque creo que es la responsabilidad que tenemos, si hay espacios como esto, de poder democratizar un poco lo que puede llegar a ser complicado de comprender. Creo que es una gran tarea. Gracias por tu invitación, César. Gracias a ti. Después de una breve pausa, continuamos con nuestro siguiente segmento de Punto Aparte.
Bienvenidos de vuelta, hacemos punto aparte. Vamos a nuestro segmento de efemérides, recordando del pasado. La primera efeméride de hoy. En Ecuador, el 3 de diciembre de 1845 se expide la cuarta constitución política, o la tercera desde que nos pasamos a denominar como República del Ecuador. Fue redactada por la Convención Nacional en la ciudad de Cuenca y estuvo en vigencia luego de la salida de Juan José Flores de la presidencia, tras la revolución marxista, con C, no le ponga X, derogando así a la denominada Carta de la Esclavitud. Esta Carta Magna tenía 147 artículos, incluidas las disposiciones transitorias. Importante efeméride, porque nos recuerda un poco los inicios del Ecuador, ¿no? Tuvimos un primer periodo de militarismo venezolano. José Flores, general venezolano, enviado por Bolívar, quien fue nuestro primer presidente, que terminó erigiendo un Estado autoritario con un gasto inmenso para pagar los pertrechos, vituallas y el dinero de un ejército excesivo para la época. Fue derrocado por una revolución de elementos liberales. Estaban el triunvirato de Olmedo, Roca y Diego Noboa, que fue un periodo, digamos, de transición, pero que la violencia continuó a lo largo del siglo XIX en el Ecuador. Siempre es importante estudiarla. Yo recomiendo mucho un libro de alguien que critico bastante. El poder político en el Ecuador de Osvaldo Hurtado es un libro que realmente debe ser estudiado. No coincido con sus conclusiones, pero los argumentos con los que construye el análisis del Ecuador temprano, muy interesante. En otro momento quizá lo podemos profundizar. Efeméride 2. En el ámbito internacional, el 3 de diciembre de 1854 fue abolida la esclavitud en el Perú por el presidente Ramón Castilla. Aunque durante la independencia San Martín decretó la libertad de vientres, lo que quería decir que nadie nacía esclavo en el Perú, fue hasta 31 años después que quedó abolida la esclavitud en Perú. Castilla, quien era militar y fue presidente, decretó la libertad para los esclavos negros el 3 de diciembre de 1854 en Huancayo, durante un periodo de gobierno provisional en la época de guerra civil que libraba contra José Rufino Echenique. A ver, aquí, por ejemplo, también la emancipación de los esclavos se dio bajo un militar, bajo el presidente José María Urbina. Pero ¿qué se repite, digamos, en Perú, en Ecuador, en los Estados Unidos, donde la emancipación vino al precio de una dolorosa guerra civil? La guerra que más víctimas cobró en Estados Unidos, o más muertos americanos dio. Es que la emancipación fue una formalidad, pero los afroamericanos, como los afroecuatorianos, los afroperuanos, pasaron generaciones sin propiedad, con limitaciones, a veces en la ley, a veces en las costumbres sociales, obstáculos para poder hacer su hogar, su trabajo. Y eso es lo que genera lo que llamamos racismo sistémico. Entonces, claro, es un proceso. O acá, en la cuestión latinoamericana, los indígenas con las mitas, abolieron las mitas en la colonia, luego se abolió el concertaje, se repartieron latifundios, aún hay mayor pobreza y necesidad de las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque hay instituciones que perduran más allá de esas aboliciones formales de la servidumbre o la esclavitud. Efeméride 3. Y para los amantes de la cultura pop, hoy es un día muy importante, pues un 3 de diciembre de 1984 en Japón se publicó el primer capítulo del manga Dragon Ball. Bulma y Son Goku fue el primer número que vio la luz en la revista japonesa Shukan Shonen Jump, legendaria Shonen Jump. El manga, escrito y dibujado por Akira Toriyama, dio inicio a esa historia de gran éxito y popularidad. Hace poco falleció el maestro Toriyama. De hecho, se dice que cuando salían al aire episodios o maratones de Dragon Ball Z y cuando fue la muerte de Toriyama, en varias partes de México la violencia se reducía por la popularidad de la serie Dragon Ball, que es tremenda, que tiene un impacto cultural bastante grande, sobre todo en Latinoamérica. Y yo me pregunto, como mucha otra gente, todavía no he visto una respuesta, ¿cómo así Goku tan popular, digamos, esta serie tan popular en esta región del mundo? Bueno, toca despedirnos. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este programa, siempre atentos a sus comentarios y nos encontraremos nuevamente el día de mañana.